Hoy vamos a traer una enseñanza que en el tiempo que estuve con mi hija en la Florida, esto estuvo trabajando en mi persona durante mucho tiempo, y aunque quise sacar tiempo para otros temas, cada vez que me sentaba a leer la Biblia, me volví a llevar al mismo lugar. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. Te puede quedar sentado, vamos a leer un solo verso. Y ubíquese en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 5, verso número 13, en la traducción del lenguaje actual, dice: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. En la nueva versión internacional, que se asemeja bastante a la Reina Valera 60 y las versiones que ustedes tienen, la porción bíblica lee de la siguiente manera: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que la misma podamos traerla en la manera y la forma en que tú nos permitiste analizar en nuestra mente, en nuestro corazón, para traer una enseñanza, para traer una preocupación, para traer, Dios mío, a la iglesia un recuerdo de lo que realmente nosotros somos, hacia dónde tú nos llevas y lo que los demás deben ver en nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús, permite que cada mente esté presta para poner a disposición tuya, Dios, los oídos, por donde va a entrar el mensaje, donde van a escuchar lo que tú me has permitido desarrollar para traer en esta mañana, y que lo puedan, Dios, no solamente escuchar, sino que lo podamos aplicar, no ellos solamente, sino mi persona también, y todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, que puedan aplicar este concepto y esta gran verdad a nuestra vida como hijos e hijas tuyas. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo plan del enemigo que trata de traer distracción o algún tipo de crisis en nuestras vidas para que no atendamos lo que hoy tú quieres conversar con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. El tema que le hemos puesto a esta enseñanza es ejemplos para un mundo en crisis. Ejemplos para un mundo en crisis. Yo quisiera hoy capturar la atención de ustedes, de todos los que están aquí, los que nos ven a través de las redes sociales, para presentarle una queja, una preocupación que ha estado viajando por mi mente durante algún tiempo y que en los últimos días como que ha cobrado mayor intensidad. Sé que
yo no soy el único líder de una congregación que tiene esta preocupación, sino que muchos líderes de diferentes preocupaciones, de diferentes congregaciones, tienen una preocupación similar a esta y que en diferentes formas y maneras va dirigida su preocupación hacia el mismo fin. Estamos preocupados quizás por lo mismo. Una de las cosas que nosotros tenemos que analizar y pensar está contenido en 3 preguntas que me gustaría que usted las mantuviera presentes mientras usted va escuchando nuestra predicación en el día de hoy. La primera es: ¿qué pasa con la iglesia hoy en día? ¿Y cuál es el interés principal de los creyentes? ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día y cuál es el interés principal de los oyentes? El segundo planteamiento que nos hacemos es: ¿qué pasó con aquellas primeras experiencias cuando tú no podías con tu carga, cuando tú no podías con tus problemas, cuando tú no podías con tu crisis y llegaste a los pies de Cristo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y la tercera pregunta es: ¿qué ha pasado al correr de los tiempos, al correr de los años? Con esas 3 preguntas interrogantes nos vamos a presentar ante el pasaje que hoy tenemos a nuestra consideración. Este pasaje que hemos considerado para nuestro sermón nos confronta con una gran enseñanza que el mismo Jesús quiso transmitir a todos aquellos que deseaban ser sus seguidores. Interesante, hermano, que esta enseñanza que vamos a tener en el día de hoy es una enseñanza que se da en el principio del ministerio de Cristo. Todo el ministerio de Cristo es interesante, es importante. A través de todo su ministerio tenemos diferentes modelos y tipos de enseñanza de lo que es la vida del creyente y lo que el Señor espera de nosotros. Pero me llama mucho la atención que al principio de su ministerio Jesús rompe con esta gran enseñanza. Y una de las cosas interesantes de este pasaje es que el momento y la ocasión de este sermón se le conoce en la mayoría de las escuelas teológicas y la mayoría de los pensadores, es que se le conoce como el Sermón del Monte. ¿Y por qué se le llama el Sermón del Monte? ¿Usted se ha preguntado por qué se le llama el Sermón del Monte? Cuando usted mira el Evangelio según San Mateo, del cual nosotros podemos partir para nuestra enseñanza, se va a dar cuenta que el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo es donde entra el proceso de la tentación de Jesús. Famoso momento en que el enemigo lo lleva a diferentes escenarios y donde todas las respuestas de Jesús ante las ofertas de Satanás fueron: escrito está. Que eso nos levanta una buena señal para nosotros de que todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos unidos a Dios en la persona de Cristo está aquí en la Biblia. Está aquí, escrito está. Que es hermoso las experiencias carismáticas dentro de la iglesia, claro que sí. Que sí sabemos que en momentos específicos
Dios puede y no podemos maniatar ni cerrarle la boca a Dios cuando Dios quiere hablar y quiere hacer algo con una persona en particular, con una iglesia en particular, con un ministerio en particular, con un matrimonio en particular, con un niño, con lo que Dios desea hacer algo. Claro que no podemos atar a Dios a que Dios no puede hacer cosas como esa, como muchos organismos, muchas organizaciones eclesiásticas se han amparado una sola escritura y no permiten el aspecto profético y el aspecto de la manifestación del Espíritu de Dios dentro de la iglesia para Dios dirigirnos, encaminarnos, darnos directrices de algunas cosas que Dios desea que se hagan. O sea, tenemos que ser claros y tener un buen balance en ese conocimiento y ese aspecto. La parte del servicio donde la emoción surge es hermoso. Es hermoso. David tuvo esa experiencia y cuando vio el pueblo que venía cantando alegre porque traían el arca, David se despojó de su vestidura de rey y se tiró con el pueblo a cantar y se tiró con el pueblo a celebrar ese momento tan hermoso y tan grande para el pueblo de Israel que su propia mujer le dijo: pareces un payaso, un ridículo ahí con la gente, te parece la gente del burgo. Y él dijo: todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para agradar a mi Dios. Y hay veces que llegan momentos en el servicio donde Dios quiere hacer lo que Él quiere, la manifestación de Dios llega y usted no puede ponerse a criticar ni a decir que mira la gente cómo hace esto. De que la gente que se gocen en el Señor. Usted se goza en la quietud. Cuando usted ve el pasaje del profeta Elías en la cueva, ahí usted puede entender esto. Diferentes manifestaciones de Dios en una crisis de un hombre que está huyendo y creía que Dios estaba en el fuego, que estaba en el torbellino, y cuando vino el silbido apacible, ahí era donde el Espíritu de Dios estaba paseando. Por lo tanto, nosotros no podemos maniatar a Dios. No es de nuestra incumbencia decirle a Dios cómo hacer las cosas. Dios es Dios y usted es su siervo. Y yo soy su siervo y usted es su siervo o su sierva. Por lo tanto, Dios va a hacer como Él quiere. Y a nosotros solamente nos cuesta lo que no entendamos, decirle: Dios, no entiendo esto, así es que ayúdame a entenderlo. Pero tenga cuidado en ponerse usted en ser juez de una intervención divina y puede que esté equivocado en su juicio. Tengamos mucho cuidado con eso. Pues el momento de este pasaje es un momento importante, interesante, porque Jesús acaba de bajar, acaba de salir de un encuentro con Satanás. Capítulo 4 está el famoso encuentro de Jesús, de su tentación. Y terminando de este encuentro, Jesús sale por las aldeas, lo que dice al final del capítulo 4, y que comenzó allí a sanar gentes. Comenzó a levantar los enfermos, los que estaban quebrantados, y comenzó a hacer milagros y comenzó a hacer muchas cosas. Cuando Jesús comienza con esta etapa de su ministerio, lo que dice y recoge Mateo es que en esos primeros milagros y esa primera campaña evangelística de Jesús haciendo tantas cosas, ¿qué empezó a hacer la gente? La gente empezó a correr detrás de Jesús. Usted no se extrañe que hay muchos creyentes
que cuando oyen hablar de un evangelista, de alguien que Dios usa, la gente corren y van a los estadios y se cogen un pasaje y van a otros estados y van a diferentes lugares porque ellos quieren estar ahí, quieren ver de la manera en que Dios puede usarlo, pueda dejar de usar a una persona. Y hay personas que toda su vida están corriendo detrás de lo milagroso. Hay gente creyente que todo el tiempo tienen que estar viendo señales, que tienen que estar viendo prodigios, que tienen que estar viendo cosas y quieren ser testigos y quieren ser protagonistas y quieren ser partícipes de todo este tipo de actividad. Hay momentos y hay personas que simplemente su vida ha sido una vida de dedicación a la oración y no le interesa el espectáculo. Y no le interesa que lo pongan en el escenario. Hay gente que se han dedicado a orar y a orar y a orar. Y yo conozco personas que se han dedicado su vida a orar. Y eso es algo bien interesante porque cuando yo tuve, ya se los había dicho en una ocasión, pero cuando yo tuve mi primer pastorado en Puerto Rico, en la iglesia wesleyana de Santurce, habían unas hermanas que todos los lunes ellas se reunían a las 9 de la mañana en el templo a orar. Habían algunas que ya no podían sostenerse con sus pies porque eran ancianas, mujeres entradas en edad, y ellas venían y ponían 6 sillas frente al altar. Ahí se juntaban, se tomaban de la mano y oraban. Y yo siempre decía que yo tenía la bendición de Dios en tener unas mujeres que iban todos los lunes a orar y que aquel lugar se mantenía en pie y se mantenía abierto gracias a que había mujeres que oraban. No era porque el pastor era nuevo, no era porque venía con una nueva sangre, una nueva enseñanza, una nueva dinámica. No, es que había un grupo de gente en la iglesia que le encantaba orar y le encantaba buscar que Dios dirigiera y que Dios cubriera el lugar donde nosotros celebrábamos las actividades de adoración al Señor. Y cuán grato y cuán hermoso es saber que hay personas que no alborotan mucho, que no hacen mucho ruido, pero son gente de oración. Y son la gente que mantiene muchas veces los ministerios. Quizás no pueden dar una ofrenda, quizás no pueden traer un diezmo, porque muchos de ellos quizás no trabajan, pero mantienen el cuerpo de Cristo en pie en sus rodillas. Y hay gente que se dedica a eso. Cuando usted entra al análisis de este pasaje que hemos considerado hoy, se da cuenta de que los milagros comenzaron a realizarse y la gente comenzó a ir detrás del hombre de los milagros. Cualquier parecido con situaciones hoy en día es pura coincidencia, ¿sabe? Y si usted es de los que anda corriendo detrás de los milagros, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque usted se va a dar cuenta aquí que muchas veces somos sorprendidos en esa ola de milagros, prodigios y tantas cosas. Somos sorprendidos con verdades tan fuertes y tan fuertes que muchas veces nosotros decimos, yo no creo que eso sea el Evangelio. Por eso las 3 preguntas que se hicieron al principio, yo quiero que usted las mantenga. Mire qué interesante que cuando empiezan a realizarse todos estos milagros en la persona de Jesús hacia la sociedad que estaba en crisis, que estaba en necesidad, Jesús se da cuenta que la gente lo está siguiendo, una multitud lo está siguiendo y trata de alejarse. No porque no quisiera saber de la gente, es que necesitaba un espacio para poder controlar lo que él quería enseñar. Y es interesante que en el capítulo 5
dice que cuando Jesús vio tanta gente, se subió a una montaña. ¿Por qué se subió a una montaña? Porque desde una montaña él podía tener el control de todo el panorama de lo que había abajo en la llanura. Por eso es que me gusta esta iglesia, porque de aquí arriba pues uno puede tener el control de lo que está pasando allá abajo. La mayoría de las iglesias, los altares, los púlpitos están más altos que donde está la congregación. ¿Para qué? Pues eso tiene una razón de ser y un propósito. El predicador que está en desventaja, que está en un hoyo, para predicar hacia arriba tiene un problema. Pero si está en la parte de arriba y puede tener la visión de todo lo que está aconteciendo alrededor, pues tiene más ventaja de poder saber cómo está llegando su mensaje. Jesús entonces, conociéndolo todo, se trepa a una montaña y se sienta. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñar. Una de las características del ministerio de Jesús no era tanto los milagros y las cosas que hacía, era la enseñanza. Jesús vino a traernos una enseñanza y una educación de lo que era, lo que él vivía desde el principio. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de su Padre Dios. Por lo tanto, empieza con una expresión hermosa. A la gente le llamó la atención como Jesús comienza su enseñanza. Y cuando usted mira estos primeros versos del capítulo 5, Jesús comenzó a decirle a la gente: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte del reino de Dios. Ah, sí, yo confío en el Señor, yo creo en el Señor, pues yo soy parte del reino del Señor. Y ahí comienza a surgir el entusiasmo de la gente. Y por ahí sigue el Señor diciendo que Dios bendice a los que sufren. ¿Cuántos de los que seguían a Jesús no estaban sufriendo? Claro, por eso van detrás de un nuevo líder, porque están hastiados del gobierno, están hastiados del imperio, están hastiados de todo lo que están viviendo y están buscando un nuevo líder que le pueda satisfacer sus necesidades. Cuando escuchan estas palabras donde dice Dios bendice a los que sufren, pues Él los consuela, ellos dijeron: pues llegamos a donde teníamos que llegar. Y eso pasa muchas veces cuando usted como líder, los que están en ministerio, nos damos cuenta que cuando la gente está en necesidad, procuran tener a su lado la presencia de su líder. Cuando yo estaba en Florida, en estos días, que la hermana María Valdés tuvo unas complicaciones, una de las cosas que me dijeron los líderes que se comunicaron conmigo, que sus hijas le habían dicho que nuestra hermana María estaba preguntando por el pastor, porque ella quería hablar con el pastor. Interesante que cuando las personas están en crisis, usted representa algo para ellas. Por lo tanto, cuando usted se presente ante su familia, ante sus amigos, preséntese como cristiano, preséntese como una alternativa, preséntese como la verdadera solución a cualquier crisis que se presente en la familia. Hay gente que se caracteriza por presentarse en la familia como el que resuelve los problemas a puño y a golpe. Y créanme que esto usted lo puede acentuar esto con su cabeza y decir que es verdad, pero muchas veces en nosotros, cuando tenemos un problema con alguien y tenemos un primo, un tío o alguien que es un hombre de cabeza rota, como decimos nosotros, de casco duro, usted saca su credencial. Yo soy sobrino en Puerto Rico, en mi barrio, en mi pueblo había un hombre que le decían Baldí, que había matado un montón. Decía: yo soy sobrino de Baldí.
Cuando decían esa credencial, usted como que decía, si este es sobrino de Valdí, con este hay que tener cuenta. Si este es hijo de Toño Bicicleta, este pica cualquiera. Y así sucesivamente, ejemplos que nosotros conocemos de nuestra isla. Pero la gente tiende a buscar apoyo en lo que ellos conocen y en lo que ellos tienen. Nosotros somos, la mayoría de nosotros somos hispanos, casi todos, y conocemos cómo decimos en puro lenguaje que aprendemos y que entendemos, cómo se bate el cobre en nuestros países. Y muchas veces la manera de nosotros detener el acoso, lo que llaman ahora el bullying, es sacar credenciales de quiénes son nuestra familia. ¿Quiénes son los guapos de la familia? ¿Quiénes son los que se atreven a sacar cara, a pelear por nosotros, a sacar el machete, a sacar la pistola, a golpear de la manera que sea, a velar y darle un golpe contundente? Todos somos conscientes de que en ocasiones hemos presentado ese tipo de credencial. Pues para los judíos, en ese tiempo, decir que había alguien que estaba dispuesto a consolarlos, a ayudarlos, pues estaba la alternativa que ellos estaban buscando. Si es que este imperio me tiene, de verdad me tiene mal, me tiene en crisis. Y aquí llegó un hombre que dice que él puede consolarnos y que Dios nos va a bendecir si estamos sufriendo, porque nos van a consolar. Como le gusta mucho que lo consuelen. ¿A quién cuánto le gusta que le pasen la mano? No te preocupes, muchacho. Yo sé cómo ustedes se sienten. Jesús dice, Dios bendiga a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Humildes. Hay gente que dice ser humilde, pero no son humildes nada. De humildad no tienen nada. Si usted quiere ver gente humilde y gente sencilla, váyase para los campos y ahí usted va a encontrar gente humilde y gente sencilla. Gente humilde y gente sencilla. Gente que se saca la comida para ponérsela a usted en la mesa. Gente que se atreve a dejar su cama para permitirle a usted que se acueste. Y eso no es que lo hacen por tratar de agradar, es que eso es natural en ellos. Hay gente que son naturalmente así. Mi mamá tenía una característica que yo decía, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Yo podía llegar a mi casa con 4, con 5 amigos sin avisar, inesperado, porque querían que conocieran a mi mamá y a mi papá. Compañeros de trabajo, gente que conocía, amistades, y llegábamos a la casa de mami. Mira, mami, estos son mis amigos y viven en tal sitio. Ah, pues siéntense que van a comer. Pero si nosotros no vinimos a comer, siéntense que van a comer. Y tú decir, pero ¿cómo si no nos esperaba? ¿Cómo va a preparar alimento para todos nosotros? Y no pasaban 15 minutos cuando había comida en la mesa. ¿Cómo lo hacía? Yo no sé, pero lo hacía. Y esas cualidades las tienen alguna gente, no todos las tienen. Y eso se transmite en las personas humildes. Otra cosa que dice el texto es, Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él le cumplirá su deseo. Pues claro que ellos estaban locos porque se hiciera justicia. Para ellos el concepto justicia era que el imperio romano fuera derrotado. Ese era el concepto de ellos. Y llegó alguien que dice que Dios va a bendecir a los que desean la justicia, pues se le va a cumplir su deseo. A este hombre es el que hay que seguir. No podemos estar en otro. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Y aquí se empieza a complicar la cosa. Ya el mensaje va tomando otra tonalidad.
Y cuando llegamos al verso 8, al 9 y al 10, la cosa se pone un poquito más difícil. Que dice, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Y añade, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Pero si ellos estaban locos por armar una guerra. Ellos estaban locos por armar un pleito con el Imperio Romano y ahora le cambian totalmente la tonalidad del mensaje. Ahora viene un aspecto bien interesante en el discurso de Jesús, donde Jesús dice, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Que Dios va a bendecir a los que somos maltratados, o sea, que Él no le va a importar que nos maltraten, que Él está de acuerdo en que suframos, que Él está de acuerdo en que pasemos por todas estas situaciones que estamos pasando y que para poder llegar a su reino tenemos que pasar por todo esto. En ese momento muchos de ellos dijeron como que esto no es lo que nosotros vinimos a buscar. Aquí se pone la cosa todavía mucho más fuerte. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y digan mentira contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ah, pero esto no fue lo que yo vine a escuchar. Que me sienta contento cuando me maltraten. Que me sienta alegre cuando hablan mal de mí. Que me sienta alegre cuando estoy sufriendo. Eso no fue lo que yo vine a escuchar. Yo vine a buscar esos milagros que en el principio este hombre pasaba por alguien que tenía una necesidad y lo levantaba, le suplía su necesidad, que nos daba pan, que nos daba lo que necesitábamos. Eso es lo que queremos ver. La expectativa es sandame. Todo lo que me puedan dar. Cualquier parecido al welfare es pura coincidencia. Tenga mucho cuidado con eso, hermano. Yo recuerdo cuando la pandemia, la gente estaba por ahí tan alegre con los dignatarios, los gobernantes, porque estaban enviándole cheques y había ayuda y había de todo. Pero ahora cuando le toca el tiempo de rendir sus impuestos y le dicen, le mandamos tanto dinero y ese dinero usted lo tiene que declarar en sus impuestos. No, pero eso eso no me lo dijeron, pero ya los gasté. Ya los gasté. Y los que tenían la expectativa que iban a coger 5 o 6 mil dólares de impuestos que le habían retenido, ahora dijeron, bueno, por todo lo que te dimos y todo lo que recibiste, te vamos a enviar un chequecito de 500 dólares. No, pero esto no es lo que yo esperaba. Pues eso es lo que te toca. Tan sencillo como eso. Porque a todos lo que nos gusta es recibir y recibir. Ellos no encontraron ningún sentido en la palabra. Ellos van a recibir un gran premio en el cielo. Ellos no escucharon eso. Ellos lo que escucharon simplemente es, Dios los va a bendecir cuando por mi causa ustedes sean maltratados. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de líder es este? Que nos está alentando para que nosotros aceptemos el maltrato, para que aceptemos los insultos, aunque sean falsos, para que aceptemos el mal comportamiento de los demás, aunque no sea lo justo, porque lo que vamos a recibir va a ser en otra vida, en otro mundo que yo no conozco, que yo no sé de él, y que simplemente son palabras y promesas.
Sin embargo, Jesús le dice, así también maltrataron a los profetas que vinieron antes que ustedes. O sea, que usted y yo no somos diferentes a los que proclamaron la verdad de Dios. Por lo tanto, vamos a repasar las primeras preguntas. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día y cuál es su interés principal? ¿Qué pasa con aquella experiencia que usted tuvo cuando vino hecho pedazos a un altar y que usted dejó todas sus cargas y todas sus crisis y Dios transformó y cambió su vida? ¿Y qué pasa después de esto? ¿Qué sucede a través de los años? ¿Qué ha pasado a través de los años con esas experiencias? ¿Qué es lo que ha acontecido? Iglesia, ¿qué ha pasado con nuestra experiencia de salvación en Cristo? ¿Qué ha pasado con nosotros? Y nos incluimos todos. ¿Qué ha pasado con nosotros cuando Jesús cambió nuestro lamento en gozo? ¿Qué ha pasado con nosotros cuando en nuestra crisis nosotros por nuestras propias fuerzas no podíamos, no teníamos la capacidad de solucionar nuestra crisis y de una manera milagrosa la intervención del cielo vino sobre su vida y Él cambió su lamento en gozo? Él cambió su tristeza en alegría. Él puso paz donde había guerra. Él puso una sonrisa donde había un rostro amargo cada día. Entonces, ¿qué ha pasado con el correr de los tiempos? La realidad es que ese primer sermón de Jesús a sus seguidores, yo me imagino que creó una gran atención en estos primeros discípulos, en la multitud, en todos los que escuchaban este sermón, pero a partir de estas expresiones de Jesús, muchos dijeron, esto no es lo que esperábamos, y muchos de ellos lo abandonaron y se fueron. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? ¿Cuál es el costo de usted y yo seguir a Jesús? Le pregunto, ¿cuál es el costo que tiene en su vida diaria de mantener un estándar de vida conforme a lo que dice este libro? ¿Cuál es el costo de lo que usted llama su confort, su tranquilidad, por seguir las enseñanzas de lo que dice esta palabra? ¿Cuál es el costo que conlleva usted pararse frente a un grupo de personas y decir que usted es creyente en Cristo? ¿Cuál es el costo? La realidad es que yo me imagino que de aquella gran multitud que seguía a Jesús, la Biblia no menciona cuántos se quedaron o cuántos se fueron, pero no todos se quedaron. De aquí en adelante Jesús comienza a utilizar todas aquellas áreas de la vida cotidiana de los habitantes de su tiempo para enseñarle verdades claras de lo que era o lo que significa el reino de Dios y el costo de poder llegar y vivir la eternidad con Él. Y entramos en lo que es el texto de esta mañana,
Y yo quiero que usted hoy me permita, yo no tengo reloj, pero me permita algunos minutos para hablar de este texto. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. En el pasaje que dice traducción del lenguaje actual, dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Usted posiblemente encuentre Reina Valera contemporánea, Reina Valera actualizada. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. No piensen que las traducciones modernas de la Escritura están alejándose del texto bíblico. Las traducciones modernas lo que hacen es simplificar el concepto de la enseñanza a un nivel actual en el cual usted tenga una mejor comprensión del texto bíblico. Y por lo tanto, me suena un poquito preocupante cuando usted escucha personas que dicen ser creyentes sin haber estudiado a profundidad la razón y el porqué de las nuevas versiones bíblicas. Comienzan a decir que esa Biblia no es de Dios, que le quitan. Yo oí una persona decir que esa Biblia podía ser hasta del diablo porque le quitaron unos versos bíblicos, y lo que hicieron fue que ellos condensaron textos bíblicos que eran muy amplios, los condensaron en algo un poquito más pequeño, pero que no pierde la esencia de lo que la Biblia está enseñando y lo que está diciendo. Y la gente de inmediato dicen que le quitaron versículos a la Biblia. Yo quisiera saber si ellos han leído toda la Biblia y han contado los versículos. Eso es porque lo leyeron en el internet, no porque ellos han hecho el trabajo, no es porque ellos han hecho el ejercicio, es porque alguien en el internet dijo, esa Biblia no es una Biblia netamente cristiana porque tiene 4 o 5 versos menos, y le ha dicho en el internet cuáles son los versos. Le pregunto yo a usted, usted se ha sentado con paciencia con 2 Biblias, una moderna y la que usted considera que es la verdadera, y se ha puesto a comparar verso con verso, o está diciendo lo que otro está repitiendo? Porque la mayoría de los comentarios que nosotros escuchamos en nuestros estudios bíblicos, la mayoría de los comentarios y las discusiones que tenemos es porque leyeron en el internet, porque alguien dijo en una predicación. Pero usted, le pregunto, usted ha hecho el análisis propio. Pues entonces no siga cogiendo pon con la gente y añadiéndole disparates a su vida. Los que están en República Dominicana dicen cogiendo bola. No coja bola con la gente sin ser usted el propio protagonista de lo que usted te está diciendo. Hable por lo que usted ha encontrado, hable por lo que usted ha analizado, no por lo que otro dijo. Por eso es que cuando el internet es una herramienta tremenda para estudiar y para uno poder conseguir información, pero usted tiene que saber quién es la fuente. Ahora mismo, con el problema de la crisis entre Rusia y Ucrania, ahí se están diciendo tantas cosas que usted está repitiendo disparates que a alguien se le ocurrió decir. Pero usted no está en Ucrania, usted no está en Rusia. Usted conoce la historia de lo que pasa con esas dos naciones. ¿Por qué las grandes potencias están observando y están primero analizando cualquier paso que vayan a dar? Porque conocen la historia.
Y como conocen la historia y como conocen lo que está aconteciendo, usted no se preocupe si estalla la Tercera Guerra Mundial. Usted preocúpese porque Cristo viene y viene a buscar su iglesia y que todas estas cosas van a acontecer. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra y oiréis de tantas cosas, pero todavía no es el fin. Pero como eso no se predica ahora en las iglesias. Ahora en las iglesias lo que se predica es, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer esto, Dios tiene un diseño especial para ti, todo está bien. Ese es el mensaje que queremos escuchar. Eso es lo que usted quiere escuchar. Pues lamentablemente, si usted quiere escuchar eso y es miembro de Nueva Esperanza, pues yo creo que usted está en el lugar equivocado. Aquí hablaremos la verdad de Dios. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Los tiempos que vivimos son tiempos que nos retan a que nosotros mantengamos nuestra fe en Cristo. Los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros son los tiempos de los que la Biblia dice que van a ser los tiempos del fin. Pero la Biblia dice, cuando todas estas cosas acontezcan, no te pongas triste, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Ahora todo el mundo nos hemos vuelto analistas. Wow, esa gente de Ucrania, toda una vida ahí. Trabajaron duro y no es que nos alegremos de esto. Hicieron sus casas, tenían sus cuentas de banco, tenían sus propiedades y de la noche a la mañana ser invadido por un ejército que se llaman sus enemigos, que son sus hermanos, porque en Ucrania viven rusos y en Rusia viven ucranianos. Y ahora están en un conflicto donde tienen que irse a refugiar a los países cercanos, Polonia y diferentes países, sin nada en la mano. Y usted dirá, eso es injusto, pastor. Eso es el precio de vivir en este mundo. Ese es el costo de vivir en este mundo. En el reino de los cielos eso no va a pasar. Nadie nos va a invadir. Nadie nos va a destruir. En el reino de los cielos, cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve a su presencia, ahí no habrá nadie que pueda invadir nuestro terreno. Estaremos en la eternidad con Él y seremos con Él como Él lo diseñó desde el principio de la creación del mundo. Pero qué interesante, iglesia. Cuando mencionamos, no sabemos cuántos se fueron, cuántos se quedaron. Lo que prosigue, me toma un poquito de paciencia, ¿por qué Jesús compara a sus seguidores como la sal de la tierra? La sal tiene muchas propiedades que no tenemos el tiempo para mencionarlas todas, al igual que no hay realmente el espacio para hablar de todas las variedades de sal que hay. Yo le voy a mencionar algunas, usted después si quiere apuntar las busca, pero hay unas sales que se llaman la sal de escamas, la sal maldón, la sal marina, la sal de Himalaya. Muchos de ustedes usan eso en su comida porque dicen que es más saludable, la josita esa, la sal de Himalaya. La sal gerande, la sal negra. ¿Cuántos de ustedes han visto sal negra? Yo no la he visto, pero hay una sal que se llama la sal negra. Y la más común entre nosotros, ¿cuál es? La sal en la mesa. Esa es la que más común tenemos nosotros, ¿verdad? Ustedes pueden buscar las propiedades de la sal y sus usos, sus beneficios y el daño que ocasiona la sal cuando se usa en cantidades no recomendadas. Pero me gustaría compartir con ustedes
una propiedad que tiene la sal y que aparece en la traducción del lenguaje actual en el verso número 13, que es que dice: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Yo este texto, tan pronto yo lo leí en la traducción del lenguaje actual, me ocasionó un poco de alerta, y yo dije, déjame ver, déjame buscar. Inclusive una conversación que tuve con Heidi, le dije, encontré este texto que cuando vaya para allá, el primer mensaje que voy a predicar es a base de eso, porque todo el tiempo que estuve en la Florida estuve mirando cosas sobre la sal. No estoy salado. Pero estuve buscando todas las peculiaridades de la sal y todos los tipos de sal, las propiedades, los beneficios y todo ese tipo de cosas, y aprendí mucho sobre la sal, ¿sabe? Así que le doy una asignación. Ahora, Jesús dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno, en la traducción del lenguaje actual. Cuando empiezo a hacer el estudio, encuentro que los hornos de piedra o de ladrillo que se hacían en la antigüedad y que todavía hoy se utiliza, y ahí usted va a encontrar información positiva y negativa sobre el uso de la sal en este tipo de hornos. Pero lo que hacían los antiguos y que todavía se sigue practicando es que ponían una base de ladrillo. Encima de esa base de ladrillo ponían unos bloques o unas capas de sal y volvían a poner ladrillo. Ahí ponían la leña, empezaban a prender el fuego y esa mezcla de la sal con el ladrillo, eso provocaba un calor tan intenso que después de haber sacado la leña y haber sacado todo lo que había ahí, se mantenía en el horno el calor suficiente para seguir cocinando. Esto es usado muchas veces en lo que usted llama panadería y los lugares usted lo ve mucho en Centroamérica, en Sudamérica, lo va a ver también en los lugares de Palestina y esos lugares de la tierra bíblica. Usted va a encontrar que los hornos son de piedra. Ahora usted lo que tiene es un microondas eléctrico que le envía por ahí unas radiaciones y le descongela la carne y le hace ahora el air fryer y tiene su horno en su casa con mucho gas y con mucho fuego y que usted le pone las temperaturas que usted quiera. Pero usted no ha estado en el campo para hacer un horno de ladrillos y de sal. Pero esto era lo que había en ese tiempo y es lo que todavía en este tiempo se sigue utilizando. La razón de la sal era que la sal preservaba el calor en el horno. Y cuando usted hace un análisis de lo que Jesús está diciendo, cuando usted lo compara con lo que usted tiene y puede visualizar y puede analizar, usted entonces se va a dar cuenta que usted, que se llama iglesia, usted que aceptó a Cristo como su Salvador, primordial, el único que lo ha salvado, usted se va a dar cuenta que usted representa esa sal que mantiene este mundo observándolo y a este mundo lo mantiene en alerta y lo mantiene vivo. Usted sabe que el mundo sin la iglesia sería una catástrofe. El mundo sin los creyentes, y eso es lo que se espera que va a pasar cuando la iglesia sea levantada y sea llevada, porque yo creo en el rapto de la iglesia. Y cuando la iglesia sea llevada de este mundo va a estar en crisis, este mundo va a ser un caos. ¿Por qué? Porque no está usted como sal para sazonar a este mundo. Esa sal, dice
la versión que usted tiene, que la sal, si perdiera su cualidad, si perdiera el propósito por el cual la sal es en este mundo, viene a ser, dice la versión que usted tiene, o la versión de Nueva Versión Internacional, dice que ustedes son, pero si la sal se vuelve insípida, y cuando usted ve esta palabra, usted dice, es una palabra de domingo, déjame buscar cuál es la definición de insípida. Porque usted tiene, le recomiendo, cuando usted vaya a leer la Biblia, tenga un diccionario a la mano, un buen diccionario. Hay palabras que usted no las va a entender. La palabra insípida se traduce de la siguiente manera, que tiene poco o ningún sabor. Y lo más que se puede igualar o los líquidos que se pueden igualar o darle esa calificación de insípido es el agua. El agua no sabe a nada. ¿A usted el agua le sabe a algo? Yo estoy seguro que cuando le dan agua que no está limpia, usted dice, esta agua está mala. Porque no es el agua que usted está acostumbrado a tomar. Ahora, si de verdad lo insípido significa que no tiene ningún sabor o no tiene ningún tipo de uso o no tiene ningún tipo de razón de ser, si nosotros como creyentes nos volvemos insípidos, si perdemos lo que es nuestro ADN como hijos de Dios, ¿para qué servimos? Si usted que dice ser la iglesia, si usted que dice ser creyente, por eso la pregunta, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha sucedido con nosotros? Por eso la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado al correr de los años? Nos hemos vuelto insípidos. Nos hemos vuelto indiferentes a la palabra del Señor. Hemos corrido a la velocidad que el mundo corre y nos hemos olvidado de la palabra del Señor. Queremos estar al día y de tan al día que estamos separándonos de la palabra y de Dios. ¿Se ha preguntado usted? Yo no sé, yo creo que yo soy más viejo aquí. Pero yo llevo 43 para 44 años, cumplo en agosto de servir al Señor. Y yo recuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, que yo no estaba tan comprometido con la causa del Evangelio, y yo estaba en alguna reunión, algún conversatorio con algunas personas que no eran creyentes, y aparecía uno de los hermanos que había adelantado poco más en la vida cristiana y estaba en una etapa diferente. La gente decía, cállate, que ahí viene el santurrón este. Que este se cree más santo que nadie, y estoy seguro que lo que viene a hablar es de religión. Eso quizás usted lo vea como algo negativo, pero si así es que el mundo le califica, usted es bienaventurado. Porque por la causa del Señor, nosotros estamos siendo atropellados, nosotros estamos siendo maltratados y la gente habla mentiras de nosotros por causa de Cristo.
Nosotros no somos amargados, nosotros decimos la verdad, nosotros tenemos una gran verdad que comunicarle al mundo. La gente necesita a Cristo, usted no puede perder esa esencia, usted no puede perder y usted unirse con los pecadores para andar y vivir como viven los pecadores y estar en conversaciones y riéndole las gracias a los pecadores y aplaudiéndole todo lo que los pecadores dicen. Usted es creyente, usted es un hijo de Dios, usted fue lavado por la sangre de Cristo, usted tuvo una crisis y Cristo lo cambió. Usted estaba en una situación donde usted no podía realmente cambiar su vida y Cristo llegó de un momento en una forma milagrosa y cambió su vida, arregló su matrimonio, sanó su cuerpo que estaba enfermo, le dio paz que usted no la tenía, le dio alegría que usted hacía tiempo no sonreía. Y eso lo hizo Cristo en un momento de necesidad en tu vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a unir y vamos a olvidar la Biblia y nos vamos a unir al mundo de pecado como si no pudiésemos estar agradecidos de Dios y de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, el mundo nos necesita para hacer ejemplo, que es el tema del mensaje. El mundo no nos necesita para reírle las gracias. El mundo no nos necesita para que nosotros seamos iguales a ellos. El mundo nos necesita para que nosotros seamos ejemplo en este tiempo de crisis que el mundo está viviendo. El mundo nos necesita para que usted le enseñe al mundo que hay un Dios que ama a la humanidad, que hay un Cristo maravilloso que un día se entregó en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores y que usted era uno de esos pecadores y usted fue transformado por el poder del Evangelio. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros nos hemos convertido en instrumentos insípidos, que tenemos poco o ningún sabor. Concluimos en esta mañana. ¿Sabía usted que el mundo vive afanado buscando algo que lo pueda satisfacer? ¿Sabía usted que la gente anda desesperada buscando algo que los pueda llenar, que los pueda satisfacer? En los años 70, el famoso festival de rock en Puerto Rico, Woodstock, y los que se llevaron acá en Estados Unidos, droga, heroína, cocaína, anfetaminas, sexo libre, alcohol. Todo eso no pudo satisfacer la necesidad de esa juventud. Hoy estamos siendo bombardeados con diferentes ideas, pensamientos, estructuras de familias, estructuras de diferentes formas y maneras de pensadores que nos afectan en lo que realmente la Biblia diseña como el modelo de Dios. ¿Sabía usted, iglesia, que al aceptar a Cristo usted se constituyó en un ejemplo de lo que Dios puede hacer con los perdidos, no importa su condición? Usted se constituyó cuando se convirtió en un ejemplo de lo que Dios puede hacer con los perdidos. ¿Sabía usted, iglesia, que el mundo está esperando de usted algo diferente que ellos necesitan? El mundo no necesita, como dije ahorita, que usted le ría las gracias. El mundo lo que necesita es que usted los reprenda, que usted los confronte y que usted le diga lo que Dios realmente ha dicho y lo que Dios espera de todos los seres humanos. ¿Sabía usted que a alguien se le puede adjudicar el ser insípido
es a los pecadores y a la gente que camina sin una experiencia de salvación. Esa gente anda por ahí sin sabor. Esa gente no sabe si van o vienen. Esa gente hoy está experimentando algo. Mañana le presentaron otra cosa y ahí están. Dentro de 2 o 3 meses son otra cosa y piensan otra cosa diferente a la que eran del principio. Pero usted como iglesia, usted es lo que dice la Biblia que usted es. Y será lo que dice la Biblia hoy, mañana y siempre. Usted no puede ser insípido. Usted no tiene por qué ser igual a los pecadores. Usted es diferente. Cristo lo escogió para darle sabor como la sal en todas sus capacidades a este mundo que no cesa de buscar alternativas para vivir feliz y no la pueden encontrar. Yo sé que todos los seres humanos lo que desean es vivir feliz. Pero déjame decirte a ti que me está escuchando a través de las redes sociales y que más adelante nos escuchará en nuestro mensaje. El único que puede cambiar tu estilo de vida se llama Cristo. El único que te puede hacer feliz se llama Cristo. El único que te puede dar paz se llama Cristo. El único que te asegura la vida eterna en la presencia de Dios se llama Cristo. El único que te asegura una vida plena, llena de gozo, de paz, de alegría, que el mundo no la puede conocer y que el mundo no la puede experimentar, se llama Cristo. Y por eso es que la iglesia seguirá proclamando esta verdad. Y mientras nos queden fuerzas en este cuerpo, seguiremos tratando de ser ejemplo para un mundo que vive en crisis. Que Dios me le bendiga, iglesia. Si alguien necesita la oración, necesita fortalecer su vida, el altar se abre para ustedes. Dios me les bendiga de una manera especial y adelante en el Señor.